Cuba Información. A Vladimir lo conocimos porque es miembro de Cuba Solar. Posteriormente, ya cuando vinimos aquí a Cuba, supimos que además era médico. Él es en su policlínico el secretario del partido y además es delegado del Poder Popular Municipal y Provincial. Y sobre todos estos temas es que vamos a hablar con él. Así que nada, Vladimir, ¿empezamos por Cuba Solar o por dónde quieres que empecemos? De todo, creo que podemos empezar por la revolución, que la revolución es precisamente Cuba Solar, es el Poder Popular, es el partido, precisamente la que hace posible que hoy podamos conversar. Cuando visitaste esta comunidad, en aquel momento con otros compañeras y compañeros tuyos, te percataste cómo era una comunidad en Cuba en un momento del periodo especial, aun cuando ya estaban aflorando un momento de salir de ese periodo especial. Participaste en una asamblea de rendición de cuentas. Viste cómo el pueblo debate sus problemas y cómo enfrenta la solución de los problemas. Yo creo que ahí está la esencia, en primer lugar, de lo que nos ha enseñado la dirección de la revolución, Fidel y el pueblo, es a que el pueblo mismo busca la solución de sus problemas. Desde el punto de vista de Cuba Solar es una asociación cubana que promueve el desarrollo de las fuentes renovables y la protección del medio ambiente, que no hace otra cosa que desarrollar lo que precisamente busca, que es utilizar de una forma correcta la energía, como no debiéramos utilizar otras energías, como hoy el mundo lamentablemente ha potenciado el desarrollo del petróleo y mucho menos ahora los biocombustibles que utilizan los alimentos para utilizar que los carros de lujo se desarrollen y puedan tener los grandes millonarios del mundo carros. Cuba Solar lo que promueve precisamente es algo contrario, es utilizar la energía eólica, el sol, el agua, pero creo que eso también es de lo que hace Cuba. Cuba inclusive como revolución es la esencia de lo que es la revolución cubana, porque Cuba Solar no hace otra cosa que no sea lo que el pueblo, el gobierno cubano y la dirección del partido quiere que se haga, porque es en función del desarrollo del propio pueblo. Desde mi responsabilidad como médico, que también me conociste, te puedo decir que ha sido una experiencia profesional muy linda. Yo te puedo asegurar, Luisa, que soy médico gracias a la Revolución Cubana. Yo nací en un lugar muy humilde de Cuba, que es lejos de aquí de Santiago, Palma Soriano, en el paraíso. Que no por el lugar es un paraíso, sino es un paraíso por la belleza natural, pero muy humilde, en el año 63. No hubiera podido vivir como le pasa lamentablemente a muchas personas hoy todavía en el mundo, ni tener la profesión que tengo gratuitamente si no hubiera tenido la posibilidad de la revolución. Primero, mi familia eran familias muy humildes, muy pobres, y no hubieran podido pagarme la carrera de hacerme médico. No hubiera podido llegar a tener una familia tan linda compuesta por mi esposa, mis 2 hijas y un varón, que hoy estudian, han podido llegar a un nivel de estudios universitarios, preuniversitarios, secundaria básica, gracias precisamente a la revolución. ¿Y por qué digo gracias a la revolución? Porque fue la que me hizo hombre, es la que me hizo médico, y solo que tuve que poner en mi esfuerzo personal en estudiar para poder hacerlo. Mi experiencia profesional la desarrollé en las montañas de Cuba, en la Sierra Maestra, en un lugar que nunca olvido porque fue para mí una gran escuela, que fue el Mulato. Ahí me desarrollé como médico. Ahí aprendí lo que Fidel siempre quiso para el médico, que fuera entregarse a su pueblo, entregarse a su comunidad. Después vine a Santiago a trabajar como médico, donde hoy me desarrollo en el Policlínico 30 de noviembre. Mi experiencia desde el punto de vista en el partido también la desarrollé, porque con temprana edad tuve responsabilidades en la fe, en los pioneros primero, después en la FEU, la juventud, y eso me llevó a tener responsabilidades en la dirección del partido, las cuales me han enseñado mucho, porque es un partido que no es un partido de postulaciones, de populismo, es un partido que trabaja para buscar que el pueblo concientice la necesidad de la unidad, se ocupa del pueblo, un partido que se ocupa
de que de cada institución del país haga lo que tiene que hacer. Ese es el partido nuestro, porque es el Partido Comunista de Cuba, que gracias a esa unidad que ha podido defender, creo que ha sido posible enfrentar al imperialismo. Hay personas en el mundo que se cuestionan por qué en Cuba no existe 3, 4, 5, 6, 10 partidos. Pero yo te diría que el partido donde más se debate es el Partido Comunista de Cuba. Porque una reunión del núcleo del partido en Cuba es un debate constante de dónde están los problemas, dónde están las insuficiencias, contradicciones y análisis, pero siempre con un fin común de buscar la solución del problema. Nosotros no podemos dividirnos en Cuba, porque ante un imperio tan grande no haría falta, nada más que eso sería el primer arma que utilizaría el imperialismo para acabar con nosotros. De hecho, cuando en un momento histórico de la revolución, cuando no éramos colonia de España, en ese momento del imperio español, precisamente la división fue la que no nos permitió en el año 68 obtener la victoria. Y después, cuando ya teníamos la victoria ya asegurada por el esfuerzo de los cubanos, por el batallar de los cubanos y de todos aquellos que se sumaron en el mundo a la batalla por defender la libertad de los mambises que Cuba tenía, se introdujo en los Estados Unidos. ¿E intervino para qué? Para tratar de mantener sobre este país lo que han querido mantener siempre. Por eso es que nosotros hemos defendido la unidad del pueblo, la unidad del partido. Y eso es lo que ha defendido el partido. Ese es el partido de Cuba, no es otro partido que a veces en el mundo se dedican a otras tareas, a lo cual no nos toca cuestionar, lo que sí nos toca explicar esta parte. Si te explico mi experiencia como delegado, te puedo decir que es algo excepcional. Ser delegado del Poder Popular en Cuba, primero te elige el pueblo. Pero te elige el pueblo sin que tú tengas dinero para poderte elegir, sin que tú tengas un programa para poder hacerlo, ni tienes que postularte, ni tienes que hacer nada. Sencillamente el pueblo te decide que tú seas su representante ante la Asamblea Municipal, hasta la Asamblea Provincial, o en el caso de los diputados, en la Asamblea Nacional. Y el pueblo decide eso porque lo hace con su voto, con su propuesta, con su participación. Y eso es algo que también fortalece a uno en el orden de la responsabilidad, porque tiene una responsabilidad ante tu comunidad. Yo llevo ya más de 10 años de ser delegado de circunscripción, electo siempre por la población, y siempre entraña en ti un compromiso grande de responsabilidad ante el pueblo. El ser delegado a la Asamblea Provincial te compromete a ser más trabajador, a consagrarte más al deber, a consagrarte más al pueblo. No te compromete a hacer postulaciones y propuestas de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque eso sería engañar. Eso no es lo que nos tiene acostumbrado a la revolución. Si nos remontamos a los primeros años de la revolución, cuando Fidel dijo en el 59 que habíamos alcanzado la victoria, pero que el momento futuro sería más difícil, quizá en aquel momento muchos no lo entendían cuando él lo dijo. Hoy, después de 50 años de revolución, se entiende por qué lo dijo, porque ha sido muy difícil defender una revolución, defender una obra, defender un pueblo en el medio de situaciones coyunturales muy difíciles, porque hemos tenido que enfrentar, como reitero, al imperialismo. Hemos estado bloqueados que a veces se habla de un embargo, es bloqueado una guerra económica, que yo que soy médico he sufrido no tener un medicamento para poder atender a un niño, he tenido que estar inventando vías para poder tratar a un niño, he tenido que tenerlo, sabiendo que allí precisamente el Estado Unido no tiene y no hemos podido aplicarse a los niños. Bloqueado porque a veces he tenido la necesidad de buscar determinadas soluciones en mi comunidad en conjunto con la población y las autoridades de gobierno, y a veces ha sido difícil porque el recurso tenemos que buscarlo a través de terceros o cuartos países y nos cuesta 3 o 4 veces más que pueda llegar. A veces tenemos que tener recursos desde, imagínate tú, transportar algo de la Unión Soviética, cuando en el momento lo hacía la Unión Soviética, lo cual nos hacemos con agrado porque el pueblo soviético nos lo dio, o transportar algo hoy de Rusia, o transportar algo de China, que también lo hace con mucho esfuerzo, pero es mucho más difícil transportarlo allá que transportarlo, por ejemplo, de un país de los Estados Unidos. Sin embargo, ese bloqueo es férreo. Pero esos propios países, a veces países que son inclusive amigos nuestros, para importar determinados recursos a Cuba, cuando son recursos que tienen algo de que sea de alguna patente de una firma norteamericana, no la puede exportar a Cuba. Creo que sufrimos todo ese momento, todos los que queríamos el ser humano, sufrimos el derrumbe del campo socialista.
los errores que allí se cometieron en la conducción del pueblo, en la conducción de la sociedad, que de hecho no me toca poder evaluarlo ahora porque no es el motivo, el momento de hacerlo, pero precisamente eso también nos enseñó. Ya Cuba, cuando el derrumbe del campo socialista, ya venía haciendo un proceso de rectificación de errores, que eso a veces no se sabe en el mundo. Cuba, en el primer congreso del partido, Fidel hizo un análisis ante el Congreso y después lo discutió con el pueblo en la Plaza de la Revolución de todos los errores que se habían cometido hasta ese momento en la construcción de la Revolución Cubana, en el proceso revolucionario. En el segundo Congreso del partido se hizo una valoración cómo se habían cumplimentado esos acuerdos y en qué medida habíamos rectificado. En el tercer Congreso, que ya es en el año 85, en el mes de enero, Cuba hace un análisis de todos los errores y se elaboró un documento que se discutió con todo el pueblo y que se llamó año precisamente de la rectificación de los errores y tendencias negativas. Y en aquel momento se discutió todo eso con el pueblo y esas directivas se discutieron en diciembre del 85. Y es precisamente ya un proceso de análisis que nos permitió. Eso fue otro momento histórico de la revolución. Vino el momento de la década del 90. Cuando cae ese bloque socialista y ya nosotros veníamos preparándonos para enfrentar los errores. Sin embargo, era muy difícil prepararse para el derrumbe del campo socialista, porque aún cuando había error y sabíamos que había error allí, sabíamos que podía salvarse esa sociedad. Eso influyó en Cuba, se influyó en el pueblo, influyó en nuestra economía. Imagínense tú un país, como ha explicado Fidel, que el 85% de la economía dependía allá y que de momento todo se te caiga. Que en tu casa, de lo que tú recibas, el 85% entrara de un lugar y de momento tú no tengas entrada y no tengas mercado para adquirir recursos para darle a todos los cubanos. Tuvimos que enfrentar ese momento duro. Yo tuve la posibilidad, porque en ese momento era miembro del Comité Central del Partido de Cuba, de vivir el comandante en jefe altamente preocupado, al compañero Raúl, a la dirección del país, preocupado por cómo buscarle solución a los problemas del pueblo, cuando los Fidel nos convocaban en ese momento a resistir para salvar la conquista del socialismo. Bueno, tú te imaginas qué difícil ha sido sustituir la revolución y llegar a los 50 años. Llegar a los 50 años teniendo una América Latina que hoy piensa distinto. Teniendo una América Latina que va entendiendo lo que el imperialismo no querían que entendiera. Después de haber tenido una cumbre como la de Río, como la de Bahía, como la que el compañero Raúl acaba de asistir. Llegando a un 50 aniversario que, aunque Fidel no está de presidente del país, sigue siendo nuestro líder histórico, porque su pensamiento de ayer, de hoy y de siempre va a ser multiplicarlo, como ha dicho Raúl, y ese será el reto de la juventud en el futuro, porque su pensamiento va dirigido a proteger a la juventud, a proteger al mundo, a desarrollar un mundo, a respetar al ser humano, a la solidaridad, al humanismo, a eso que a veces no se entiende en el mundo. Está claro que Bush era un fascista, que McCain tenía ese mismo camino, pero viniendo del imperio, todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos, desde 1715 precisamente, todos han tenido mucho interés en Cuba, pero viniendo del imperio, siendo imperialista, ¿alguien se puede creer que el imperialismo va a querer que Cuba sea socialista al lado de ellos? ¿Alguien se va a creer que el imperialismo va a querer que América Latina haga un bloque unido para defenderse, para unir voluntades económicas, sociales por los pueblos? ¿Eso alguien se lo va a creer a algún gobierno de los Estados Unidos? No. Por eso no podemos tampoco confundirnos. Porque Barack Obama parece un hombre inteligente, un hombre capaz, parece un hombre que tiene voluntades de hacer cosas, pero no va a dejar de ser la ideología del imperialismo. No va a dejar de utilizar, defender la ideología imperialista. Primero, porque su formación, indiscutiblemente, aunque tenga una formación distinta a muchos presidentes que han sido de Estados Unidos y que es el primer presidente negro de los Estados Unidos, estoy seguro que no se lo va a permitir, en primer lugar, ese Senado de los Estados Unidos y ese gobierno, porque su política seguirá siendo imperial. Y segundo, porque indiscutiblemente la política del imperio para los pueblos de América y para cualquier pueblo siempre va a ser dominarla, porque esa ha sido la política imperial, porque dejarían de ser imperialismo y estoy seguro que algún día van a dejarlo de ser. Ha venido a Cuba. Has visto cambios, has visto transformaciones, has visto que seguimos batallar,
ha visto que a pesar de Fidel no poder estar todos los días en la batalla, aunque ya está en primera línea de nuevo porque su salud se ha ido recuperando y su salud ha ido, se ve ya mucho más saludable, mucho más fuerte, ves que Cuba se va reponiendo. Y estoy seguro que el partido que, como ha dicho Raúl, va a ser el verdadero sucesor de Fidel, y que a quien le toque, que será los cuadros en un municipio, en una provincia, en una región, en una circunscripción, en el país, siempre lo harán para defender la revolución. Raúl explicaba en el 50 aniversario que los dirigentes que le toquen en el futuro dirigir tendrán que acordarse que esta es una revolución de los humildes y para los humildes. Eso tiene un alto significado para los cubanos que defendemos la humildad, para los cubanos que defendemos la humildad para América Latina y defendemos la humanidad. Esta es una revolución que ni siquiera se hizo para Cuba. Esta es una revolución que se hizo precisamente para impedir con la libertad de Cuba que se acabara con América Latina, como decía Martí. Nosotros tenemos claro, los jóvenes cubanos, la mayoría de los jóvenes, la mayoría del pueblo cubano tiene claro de que Cuba tiene que ser un país que con su actuar, con su ejemplo, contribuya a que los pueblos de América Latina, a que los pueblos de África, los pueblos del mundo entiendan que otro mundo, sin ese mundo de consumismo, es un mundo en que las personas quieran vivir a base de atropellar las otras, otro mundo es posible. Cuba ha demostrado en circunstancias muy difíciles que es posible. Si no tienen miedo, ¿por qué no dejan que esa verdad se diga? ¿Por qué no dejan que esa verdad se difunda? Que esa verdad llegue a cada hogar del mundo y que el mundo escoja si es Cuba o no el país que debe ser. Eso no niega que tenemos errores, eso no niega que tenemos que rectificar. Yo te puedo asegurar que cualquier cubano revolucionario se sienta y llenaría de libretas de errores que tenemos que rectificar, pero estoy seguro que también llenaría libros de glorias y victorias que ha tenido la revolución, y que no son verdades dichas de otra cosa que no sea de la conciencia de un revolucionario que se ha forjado por la revolución, que se ha enseñado para no solo velar por Cuba, sino como cubano, como revolucionario, ocuparnos como fiel enseñado de Cuba, de América Latina, del Caribe y de todo el mundo, porque patria es humanidad.